Dios les bendiga, hermanos. Los saludo con la paz del Señor en este nuevo y hermoso día que nos regala nuestro Señor para poder disfrutar y para poder compartir esta palabra. Quiero compartirles una palabra que habló mucho a mi corazón en estos días, que realmente creo que la estaba necesitando porque hace un tiempo que Dios me habla sobre esto y sé que va a ser de bendición para ustedes porque toda la palabra de Dios siempre que estamos predispuestos en nuestros corazones para escucharla y para recibirla, es de bendición para nosotros. Así que quiero compartirles esta palabra. Antes me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Gisela y soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que se encuentra en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, en la calle Larrea 98. Bueno, la palabra que voy a compartir está en Romanos, en el libro de Romanos, es el capítulo 4, el versículo 16. Y el título se llama La promesa realizada mediante la fe. Es un capítulo un poco extenso, pero quería agarrar solo unos versículos. El versículo que vamos a empezar entonces es el versículo 16 y dice: Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Quería frenarme acá para explicar un poco el contexto en sí. En esta palabra Pablo en realidad lo que está explicando es que la salvación no se va a recibir por medio de la ley, o sea, a través de las obras, de lo que nosotros también podamos hacer, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. La salvación viene por la fe y toma a Abraham en este caso. O sea, nosotros la salvación la obtenemos por la gracia, que es ese amor, ese favor inmerecido de parte de Dios, porque es un regalo la salvación, porque es algo que Él dio por amor hacia nosotros, para que podamos tener vida eterna junto con Él. Y esa salvación la obtenemos a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en el Hijo de Dios. Y toma de ejemplo a Abraham, que es una historia hermosa, que es justamente, como decía recién, el padre de la fe. Y en el versículo 18 empieza a hablar sobre él y dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esta es la palabra que quería traerles, ¿no? Estos son los versículos que quería darle como más hincapié porque fueron los que a mí me hablaron. Sé que muchas veces se comparten este tipo de palabras, ¿no? Que son para traer fortaleza a nuestros corazones y que nos recuerdan las promesas de Dios. Pero la realidad es que yo no sabía si compartir esta palabra porque sé que es algo que se suele compartir muchas veces, hablar muchas veces, ¿no? De las promesas de Dios y de que Dios es fiel y de que Dios nos fortalece. Pero considerando la situación en la que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando, bueno, creo que Dios verdaderamente ve que estamos necesitando este tipo de palabras y yo la estaba necesitando principalmente, ¿no? Siempre digo que uno puede tener 1, 2, 3, 5, 10, 20 años siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, pero siempre necesitamos recordar las palabras de Dios, las promesas de Dios. Siempre necesitamos que Dios nos traiga a memoria esas palabras que traen a nuestros corazones fortaleza y consuelo, porque lo necesitamos como seres humanos que somos. Y me gusta mucho acá cuando habla de Abraham, ¿no? Porque dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, es decir, o sea, Él creyó más allá de todo lo que Él estaba viendo, ¿no? Más allá de la realidad. Dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo o la esterilidad de la matriz de Sara. Más allá de esta realidad que él estaba viviendo, él no se guió por eso, sino que dijo: voy a creer
a aquel que me prometió, porque el que me prometió es fiel y lo va a cumplir. O sea, creyó en el poder y en el poder más que nada, ¿no?, de Dios, para poder hacer las cosas que para nosotros son imposibles, Él hacerlas posibles, porque Él terminó cumpliendo esas promesas que le había dado a Abraham. Promesas hermosas, pero promesas también muy grandes y que cuando uno las lee se queda como, son promesas muy fuertes. Sin embargo, Abraham le creyó. Eso sí, uno después va leyendo la palabra y, como decía, esto se cuenta bien en Génesis 15, ¿no? Y cuentan la historia de Abraham y Dios le prometió muchas cosas, pero Abraham también se equivocó varias veces. Abraham muchas veces actuó por impulso y por no creer o por estar debilitado en su fe en ese momento, tomó decisiones que quizás no eran las correctas y que no eran las que Dios quería. Es decir, en vez de esperar en esa promesa, terminó actuando por mano propia, por así decirlo, por sus impulsos o por lo que él creía que estaba bien en ese momento. Y no es lo que Dios quería. Entonces, a través de su historia y a través de cada palabra podemos entender que Dios muchas veces nos promete un montón de cosas y las promesas de Dios son hermosas y son lindas y traen consuelo y paz a nuestros corazones. Pero no es que Dios nos va a prometer algo y al otro día nos va a contestar y se va a cumplir esa promesa, digamos, y todo va a cambiar. Sino que hay cosas que Él promete y capaz tardan un tiempo, 1 año, 2 años, 20 años en cumplirse. Creo que esta promesa que le hizo Abraham tardó como 20 y pico de años, no sé si más todavía. Lleva un montón de tiempo, a veces lleva poco, a veces lleva un mes, una semana. Es de acuerdo a lo que Dios quiera y el plan que tenga Dios en nuestras vidas individualmente. Pero más allá de que se tarde, más allá de que lleve un tiempo, las promesas de Dios son fieles y realmente Él las cumple. Y a mí me estuvo pasando en este tiempo, por eso digo que esta palabra la estaba necesitando, ¿no? Yo estaba viendo una realidad que quizás no era la que yo quería ver. Y sin embargo, Dios a través de esta palabra me recordó que Él da promesas en nuestras vidas y aunque nosotros no veamos las cosas de la manera que quisiéramos, Él, si nos prometió algo, realmente los va a cumplir. Por eso quería también compartirles esta palabra, porque muchas veces nos está pasando estas cosas, ¿no? Y más ahora con todo lo que estamos viviendo. Pero siempre es un buen momento para recordar su fidelidad y su amor. Por ejemplo, cuando estaba leyendo de Abraham, vi que en la historia, creo que también era en ese capítulo, en Génesis 15, cuando empezó a hablar, Dios le prometía cosas, ¿no?, a Abraham. Abraham lo que hacía, hacia donde él se dirigía, al instante edificaba un altar hacia Dios. Y el altar que él edificaba hacia él era para orar, era para adorarlo y era también para recordar las promesas que Dios había dado a su corazón. Es decir, su vida constante era de adorar, de orar y de recordar las promesas. Y creo que eso es una idea genial, eso está buenísimo, eso es lo que necesitamos implementar nosotros. Siempre, ante toda situación y ante todo lo que veamos, siempre poder orar, adorarlo y, por sobre todas las cosas, recordar lo que Él nos prometió. Aunque no veamos, como dije recién, las cosas como nos gustase, ¿no? Pero poder así todo contrarrestar esa situación y recordar esas promesas que vienen de parte de Dios, que pueden tardar, que pueden parecer que no se van a cumplir, pero yo estoy segura de que lo que Dios prometió verdaderamente Él lo cumple. Y muchas veces me ha pasado de que Dios prometió un montón de cosas y en mi vida, en mi familia, y Él las cumplió, verdaderamente lo hace, aunque parezca imposible, pero realmente Él es fiel y Él lo que promete lo cumple. La misma palabra dice que Él no es una persona que sea infiel, no es una persona que no cumpla con sus promesas, sino todo lo contrario, no es como nosotros. Él es fiel en lo que dice lo va a hacer, porque Él lo dice. Y me gusta mucho la parte en la que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y dando gloria a Dios. En otra versión dice, en vez de decir dando gloria a Dios, dando gracias a Dios. Y eso creo que es una parte también muy importante y que muchas veces pasamos por alto, ¿no?
Yo personalmente lo que hago cuando voy a orar, sea, por lo que vaya a orar, antes de pedir algo, siempre agradezco. No sé, si apenas me levanto, siempre agradezco. Y quizás uno a veces dice, uy, pero ¿qué voy a agradecer hoy si, no sé, recién estoy empezando el día, recién me estoy despertando, no me pasó nada? Bueno, siempre hay motivos para agradecer a Dios, ¿no? Agradecer que Dios es bueno, agradecer que Dios nos dio un día más de vida, agradecer que Dios nos fortalece, que Dios es misericordioso, que Dios creó un nuevo día para que nosotros lo podamos disfrutar. Siempre hay motivos para agradecer a Dios, y tener un corazón agradecido hace que nosotros también podamos estar más gozosos y más contentos. Cuando le agradecemos a Dios, estamos también recordando las cosas buenas que Dios hizo y también va a hacer en nuestras vidas, ¿no? Quizás vemos una situación que no nos gusta y lo que nosotros mejor podemos hacer en esos momentos es agradecer y decir gracias, Señor, porque esto que estoy viviendo quizás no es lo mejor, pero vos me prometiste tal y cual cosa y sé que la vas a hacer. Entonces eso nos fortalece, eso nos levanta, como decía recién, nos trae gozo, porque recordamos sus promesas y recordamos su amor y su fidelidad. Entonces, tener una vida de agradecimiento, tener una vida de oración, ¿no? De poder orar y buscar de Él y fortalecernos, como dice acá, en la fe, fortalecernos en Él a través de su palabra, a través de la oración, recordando sus promesas. Es la mejor manera de afrontar toda situación, de afrontar todo lo que nos esté pasando. Creo que es un buen ejemplo Abraham, y cuando lo leía decía, es muy loco porque él se equivocó varias veces también, él actuó de impulsivo, de así de rápido en algunas situaciones por no ver que Dios estaba contestando su promesa y por querer adelantarse. Pero así todo, él obedeció a Dios, permaneció, siguió confiando en Dios y Dios cumplió esa promesa. Como dije recién, Abraham se equivocó un montón de veces, pero Dios hizo una promesa en Abraham y él la cumplió. Y Abraham fue obediente. Por eso también recibió esa promesa de parte de Dios. Pero esto es lo importante, poder también tomar este modelo, por así, o este ejemplo de parte de Abraham, ¿no? De esta cuestión de siempre estar en adoración, en oración y recordando sus promesas. Creo que eso es lo primordial. Cuando la situación nos quieren abrumar, perturbar o hacernos sentir mal o ponernos tristes o hacernos querer volver atrás, poder recordar que tenemos a un Dios fiel, a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que promete algo y que lo cumple. Siempre recordar, siempre agradecer, tener un corazón agradecido, no un corazón que se queja, un corazón que se enoja con lo que está viviendo, sino poder agradecer, poder realmente recordar siempre esas promesas que Dios trae a nuestras vidas y poder aferrarnos y agarrarnos a ellas. Poder, si vemos algo que no nos gusta en la realidad, cerrar nuestros ojos a imaginarnos lo que nos gusta, lo que nos gustase que pasase, lo que Dios haya prometido en nuestras vidas. Yo muchas veces hago esto de imaginarme lo que Dios me prometió, y es hermoso porque uno se acuerda de esas promesas y se aferra a ellas, y sé que Dios va a cumplir esas promesas que trajo a nuestras vidas, porque Él es fiel y estoy segura de esa fidelidad. Así que les quiero dejar esta palabra en sus vidas para que realmente sea de fortaleza, para que no nos olvidemos que las promesas que Él hizo las va a cumplir y que no nos quejemos, sino que podamos ser agradecidos. El hecho ya de tener un día más de vida, siempre digo, es un motivo para agradecer. El hecho de poder levantarnos y poder disfrutar un día más es un motivo de agradecer. Sé que las circunstancias que están pasando no son las mejores, sé que no son las más lindas, las que uno ama. Sé que muchos quizás extrañamos a nuestros seres queridos, o hay un montón de situaciones que pueden estar pasando, ¿no? Y no todos pasamos esta cuarentena de la misma forma, pero poder agradecer porque Dios nos sacó el sol para que nosotros podamos disfrutarlo. Ese tipo de cosas, ¿no? Poder vivir de esa forma, vivir en adoración y en oración, perseverando en Él, y vamos a poder ver la promesa que Él trajo en nuestros corazones. Cuando quieran venir esos pensamientos que traen miedo, que traen dudas, que traen ansiedad, porque muchas veces como seres humanos somos ansiosos, queremos todas las cosas ya, y no es casualidad que la palabra de Dios siempre tenga
palabras de fortaleza o de consuelo o de cosas como que Él es fiel o que Él va a cumplir sus promesas, porque Él nos conoce y sabe que muchas veces somos ansiosos y que queremos todo ya, o que solemos así como entristecernos o desesperarnos o preocuparnos rápido por las situaciones, ¿no? Entonces Dios trae estas promesas que son de consuelo para nuestros corazones y nos dice, bueno, frenate un poco, calmate un poco, acordate que yo te prometí esto, que yo te dije que iba a hacer esto en tu vida o en tu familia o en tu trabajo, y lo que Él promete Él lo va a hacer, pero que podamos ser pacientes, que podamos esperar y permanecer mirándolo a Él en estos momentos y más que nunca. Con todo lo que está pasando es muy fácil que el diablo quiera distraernos, que quiera hacernos volver atrás o que quiera hacernos enojarnos o dudar incluso de Dios, pero que más allá de todo eso, lo que nos quiere distraer, que podamos darle vuelta a esa situación, tipo ignorar esa situación por completo y mirar a Dios y recordar quién es Dios, lo que Él hizo en nuestras vidas, lo que Él nos prometió, lo que Él hace en nuestras vidas día a día. Eso es lo importante, siempre tener a Dios presente en nuestros corazones y tener un corazón, como dije recién, agradecido. Así que les dejo esta palabra, que sé que va a ser de bendición, y a aquellos que nunca han recibido a Jesús en sus corazones, a aquellos que nunca escucharon quizás una palabra, quiero también invitarlos, si quieren, obviamente, a repetir una oración de fe para recibir a Jesús en sus corazones, para poder experimentar la paz, el amor, el gozo que Él tiene para nuestros corazones, para sus vidas. Así que los invito a repetir esta oración. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que cortes con toda maldición generacional en el nombre de Jesús. Amén. Así que los bendigo y que tengan una muy, muy bendecida semana. Adiós.